El chico más arrogante que he conocido entró en mi sala un martes por la mañana y me dijo que era impotente. Se llamaba Derek Martínez, de 21 años, hijo del sheriff del condado, Roberto Martínez. 15 minutos después, al salir, comprendió perfectamente lo que significa el verdadero poder. Todo empezó con un arresto por conducir ebrio que debería haber sido sencillo. El sábado por la noche, alrededor de las 11 de la noche, Derek estrelló su camioneta contra el buzón de la señora Henderson en la calle Maple, un barrio tranquilo donde las familias duermen con las ventanas abiertas y los niños andan en bicicleta por las aceras. Iba a 64 km por hora en una zona de 40 km por hora cuando perdió el control y se estrelló contra el buzón de ladrillo, destruyéndolo por completo y casi destruyendo una boca de incendios. Cuando llegan los agentes de patrulla, Derek se tambalea entre los escombros, apestando a alcohol, arrastrando las palabras y no podría caminar en línea recta ni aunque le fuera la vida en ello. La prueba de alcoholemia marca 0,12, muy por encima del límite legal de 12,8. Un caso de conducción en estado de ebriedad. No. Debería haber sido un registro rutinario, comparecencia ante el tribunal y sanciones estándar. Pero nada en la familia Martínez fue rutinario. Aquí es donde la cosa se pone interesante. El agente que lo arrestó, el sargento Williams, con 15 años en la policía y un historial impecable, y sin ninguna denuncia por corrupción, intenta procesar a Derek con normalidad. El procedimiento habitual: esposas, derechos Miranda, traslado a la cárcel del condado para su fichaje. Ahí es cuando Derek empieza a hacer llamadas. Ni a un abogado, ni a su madre, ni siquiera a un amigo para pedirle la fianza. No, llama directamente a su padre, el sheriff Roberto Martínez. Papá, dice Derek por teléfono mientras está sentado en la parte trasera del coche patrulla. Estos idiotas me arrestaron. Arregla esto. Ahora. En 20 minutos, el sheriff Martínez aparece en la escena. No con ropa normal, como un padre preocupado, sino con el uniforme completo y la placa a la vista, actuando como si estuviera allí en calidad de oficial y no personal. Este es un asunto familiar, le dice el sheriff Martínez al sargento Williams, con esa autoridad que los agentes del orden usan cuando esperan obediencia inmediata. Mi hijo cometió un error esta noche, bebió demasiado, pero lo manejaremos en privado. No hay necesidad de presentar cargos ni papeleo. Me aseguraré de que llegue a casa sano y salvo y que afronte las consecuencias. No hay necesidad de presentar cargos. Por arresto por conducir ebrio. Por daños a la propiedad. Por imprudencia temeraria. Porque es un asunto familiar y así lo dice el sheriff. El sargento Williams, un buen policía con 15 años de experiencia y una firmeza de hierro, explica con paciencia que conducir ebrio no es un asunto de familia. Es un asunto de seguridad pública. Que el buzón destruido de la señora Henderson no es un asunto privado. Que el nivel de alcohol en sangre de Derek, de 12,12, no es algo que se pueda abordar con una charla familiar. Con todo respeto, sheriff, dice Williams, su hijo cometió múltiples infracciones esta noche. Tengo que procesar estos cargos de acuerdo con la política del departamento. Ahí es cuando el sheriff Martínez se quita la máscara y se pone agresivo. Se acerca a Williams, usando su altura y posición para intimidarlo. Sargento Williams, dice, con la voz cada vez más dura, usted trabaja para este condado. Yo gobierno este condado. Mi hijo sale de aquí esta noche sin cargos, o usted estará dirigiendo el tráfico en los cruces escolares por la mañana. Está claro. Amenaza directa. Usar su cargo oficial para obstruir la justicia. Intentar interferir con un arresto legítimo. Todos delitos graves, por cierto, pero el sheriff Martínez cree que su placa lo inmuniza. Pero el sargento Williams no se acobarda. No pestañea. No deja que la corrupción triunfe solo porque lleva uniforme. Presenta la denuncia de todos modos. Sigue el procedimiento correcto, documenta todo, incluido el intento de interferencia del sheriff. Porque eso es lo que hacen los buenos policías cuando ven que el sistema intenta protegerse en lugar de impartir justicia. A la mañana siguiente, a las 8:15, estaba en mi escritorio, revisando los arrestos de la noche mientras tomaba el café italiano fuerte de Cristina.
El expediente de Derek Martínez estaba justo encima, y era más grueso de lo habitual para un caso sencillo de conducción en estado de ebriedad. Fue entonces cuando vi el informe complementario del sargento Williams sobre la interferencia del sheriff Martínez. Conozco a Roberto Martínez desde hace años. Buen policía, en general. Sirvió bien a la comunidad, mantuvo bajos los índices de delincuencia y dirigió un departamento profesional. Pero el éxito a veces se le sube a la cabeza a la gente, les hace creer que las reglas son para otros. Tener poder no te hace corrupto, pero sí revela si siempre lo fuiste. A las 9:30 de la mañana en punto, Derek Martínez entra en mi sala como si llegara a un club de campo. Vaqueros de diseñador, zapatillas caras, una chaqueta de cuero que probablemente cuesta más que la renta mensual de la mayoría. Pero no es la ropa lo que me molesta. Es la actitud. El estilo. La sonrisa que dice, sé algo que tú no sabes. Su padre no está con él. Probablemente pensó que su presencia podría llamar la atención después de la interferencia de anoche. Una decisión inteligente, en realidad, pero no evitará que su hijo enfrente las consecuencias. Derek Martínez, grita Cristina desde su escritorio, y su voz se escucha con claridad en la sala. Conducir bajo la influencia del alcohol, daños a la propiedad, conducción imprudente y resistencia al arresto. Se acerca a mi estrado y ya puedo ver la actitud que irradia. No está preocupado como la mayoría de los acusados de conducir ebrios. No es respetuoso como quienes entienden que han infringido leyes graves. No está avergonzado como los jóvenes que cometen errores peligrosos. Simplemente molesto por tener que estar aquí, como si todo esto fuera un error administrativo que se solucionará cuando la gente entienda quién es. Señor Martínez, empiezo, mirando su historial y los informes del incidente, se le acusa de conducir un vehículo en estado de ebriedad con una tasa de alcohol en sangre de 12 y 12, daños materiales y conducción temeraria. ¿Entiende estos cargos? Sí, los entiendo, dice, como si se aburriera de hablar con el director del instituto. Pero creo que tenemos que aclarar algo antes de que esto siga adelante. Aclaremos algo. La frase que usan las personas con derecho a todo cuando creen que sus conexiones superan la ley. ¿Qué necesita aclararse, señor Martínez? Mire, juez, dice, apoyándose tranquilamente en la mesa del acusado como si estuviera sentado en un bar. Sé que mi padre ya habló con gente sobre esta situación. Todo esto es solo un gran malentendido que se ha exagerado. Un malentendido. Conducir ebrio es un malentendido. Destruir la propiedad ajena es un malentendido. Poner en peligro a todo un vecindario es un malentendido. Señor Martínez, su nivel de alcohol en la sangre era de 12 y 12, muy por encima del límite legal. Chocó contra el buzón de la señora Henderson a 64 km/h en una zona de 45 km/h. ¿Qué parte de eso es un malentendido? La parte donde me arrestan y me arrastran por el juzgado como a un delincuente común. Replica, con la voz cada vez más aguda y agresiva. ¿Sabe quién es mi padre, juez? Ahí está. La frase mágica titulada La gente piensa que resuelve todos sus problemas. Sí, señor Martínez, sé quién es su padre. ¿Sabe usted quién soy yo? Eres juez municipal, dice con un encogimiento de hombros desdeñoso. Asuntos locales. Multas de tráfico, demandas de menor cuantía, infracciones menores. Mi padre dirige todo el departamento del sheriff del condado. De diferentes ligas, ¿sabes? Ligas diferentes. Asuntos locales. Como si el tribunal municipal estuviera por debajo de las fuerzas del orden del condado, como si los jueces fueran funcionarios menores comparados con los sheriffs. Este chico no entiende cómo funciona el gobierno, cómo funcionan los pesos y contrapesos, cómo la separación de poderes protege la democracia. Señor Martínez, digo con voz tranquila pero firme, en este tribunal, yo decido qué pasa con quienes infringen la ley. Eso incluye a los conductores ebrios que tienen relación con las fuerzas del orden. Ahí es cuando se ríe. De hecho, se ríe de mí, como si le hubiera contado el chiste más gracioso que jamás haya oído. Echa la cabeza hacia atrás y se asegura de que todos en la sala vean su diversión ante mi ignorancia. Juez, dice entre risas, con el debido respeto,
Aquí usted es completamente impotente. ¿Cree que toma decisiones? ¿Cree que controla los resultados? Mi padre controla a todos los policías, todos los arrestos, todas las pruebas, toda la aplicación de la ley. Sin su cooperación, no puede hacerle nada a nadie. Solo es un tipo con bata que finge tener autoridad. Impotente. Este niño con derecho acaba de decirle a un juez en funciones que es impotente porque su padre lleva placa. Acaba de declarar que las familias de los agentes del orden son inmunes a la autoridad judicial, que los sheriffs tienen mayor rango que los jueces, que la corrupción triunfa sobre la justicia mientras lleve uniforme. La sala del tribunal se sumió en un silencio sepulcral. Todos, los demás acusados que esperaban sus casos, los oficiales del tribunal, los fiadores, incluso Cristina, miraban fijamente a este chico que acababa de declarar que los jueces no tenían autoridad sobre las familias de los sheriffs. Se podía sentir la conmoción en el aire, la respiración entrecortada de quienes comprendían que acababan de presenciar algo sin precedentes. Señor Martínez, digo, levantándome de mi banco lenta y deliberadamente, dejando que el peso del momento recaiga sobre todos los presentes. ¿Acaba de decirme que soy impotente? Solo estoy exponiendo hechos, responde con esa misma sonrisa arrogante, con esa confianza suprema de quien nunca ha enfrentado consecuencias reales. Se necesitan pruebas para condenar a la gente, ¿verdad? Mi padre controla las pruebas. ¿Se necesita la cooperación policial para hacer cumplir la ley? Mi padre controla a la policía. ¿Se necesita espacio en la cárcel para las sentencias? Mi padre dirige la cárcel. Así que sí, cuando se trata de mi familia, eres prácticamente impotente. Es la realidad. De hecho, cree que el sistema judicial es una especie de juego donde su padre tiene todas las de ganar. Que los sheriffs están por encima de los jueces, que las familias de los agentes del orden son inmunes a las consecuencias, que las placas crean una clase separada de ciudadanía con privilegios y protecciones especiales. Detrás de Derek, veo a otros acusados observando este intercambio con asombro. Trabajadores, en su mayoría, gente que nunca se imaginó decirle a un juez que no tiene poder. Gente que entiende que mostrar respeto en un tribunal no es opcional, que desafiar a la autoridad judicial es como desafiar la gravedad. Puede que se sienta bien por un momento, pero el aterrizaje va a doler. Señor Martínez, continúo, y mi voz se oye con claridad en el silencio de la sala, parece tener una comprensión fundamental errónea de cómo funciona el sistema judicial en Estados Unidos. Lo entiendo perfectamente, dice, cruzándose de brazos como un adolescente petulante. El poder protege al poder. El dinero protege al dinero. Las placas protegen a las placas. Mi padre tiene poder real. Armas, placas, celdas, la capacidad de hacerle la vida muy difícil a la gente. Solo tienes una bata y un mazo de madera. Solo una toga y un mazo. Este chico cree que la autoridad judicial es pura bisutería comparada con la placa de su padre. Ve la democracia como una jerarquía con las fuerzas del orden en la cima y los jueces en un lugar inferior, obedeciendo órdenes en lugar de darlas. Señor Martínez, permítame mostrarle cómo se ve el verdadero poder en una democracia. Lo condeno a la pena máxima por conducir ebrio por primera vez. 6 meses de suspensión de licencia, una multa de $1000, 40 horas de servicio comunitario, educación obligatoria sobre el alcohol y 60 días en la cárcel del condado con posibilidad de trabajar. Su sonrisa burlona desaparece al instante. ¿Qué? No puedes hacer eso. Acabo de hacerlo. Alguacil, por favor, detenga al señor Martínez. Esperen, grita mientras el oficial Rodríguez se acerca con las esposas. Mi padre no lo permitirá. Tu padre no tiene autoridad en mi sala. Hará que te despidan. Se asegurará de que no vuelvas a trabajar nunca más. Señor Martínez, amenazar a un juez es desacato. Son 30 días adicionales. Mientras lo esposan y le leen sus derechos Miranda, Derek no deja de gritar sobre su padre. Sobre cómo esto no se puede tolerar. Sobre cómo no entiendo con quién me estoy metiendo. Pero lo bonito de la justicia es que no le importa quién sea tu padre. 2 horas después, llama el sheriff Martínez. Juez, necesito discutir la situación de mi hijo. Sheriff,
Su hijo fue sentenciado conforme a la ley. No hay nada que discutir. Juez, Derek es un buen chico que tomó una mala decisión. Seguro que podemos encontrar una solución. Sheriff, la ley no hace excepciones para las familias de los agentes del orden. Señor juez, he servido a esta comunidad durante 25 años. Creo que eso merece cierta consideración. Sheriff, su servicio es encomiable. Pero no le otorga inmunidad a su hijo. Larga pausa. Cuando vuelve a hablar, su voz es más fría. Juez, controlo todas las fuerzas del orden en este condado. Sin mi cooperación, su tribunal queda impotente. Ahora el sheriff también me está amenazando. Sheriff, ¿está usted amenazando a este tribunal? Estoy explicando la realidad. Sheriff Martínez, si interfiere con la sentencia de su hijo, lo declararé en desacato y haré que la policía estatal lo arreste. Cuelgo y llamo a la Fiscalía General del Estado. En menos de una hora, 2 investigadores estatales me toman declaración sobre intento de intromisión. La verdadera prueba llega esa noche. Derek debe presentarse en la cárcel del condado para su primera noche. La fecha límite de las 8 de la tarde llega y pasa. Derek no está. Llamo directamente a la cárcel. El sheriff Martínez ha estado allí toda la noche, impidiendo activamente que su hijo cumpla su condena. Llamo a la policía estatal. Habla el juez Caprio. Necesito que se ejecute una orden judicial por no presentarse. En menos de 30 minutos, la policía estatal arresta a Derek en una fiesta, todavía bebiendo, celebrando la protección de su padre. Lo trasladan a prisión estatal, sin pasar por la cárcel del condado. A la mañana siguiente, Derek volvió a mi sala con su mono naranja y esposas. Su arrogancia se había esfumado. Señor Martínez, usted no se presentó a la sentencia. Eso es una infracción. Su señoría, hubo confusión. Señor Martínez, las 8 de la tarde no son confusas. Que su padre le impida cumplir con su deber es obstrucción a la justicia. Su señoría, quiero disculparme. Señor Martínez, por no presentarse, le añadiré 90 días a su sentencia. Por la interferencia de su padre, remito el caso al fiscal general del estado para que lo investigue. La cara de Derek palidece. Vas a hacer que arresten a mi padre. Tu padre intentó obstruir la justicia. Eso es un delito grave, independientemente de la placa que lleve. 2 semanas después, el sheriff Roberto Martínez fue arrestado por investigadores estatales. Derek cumplió su condena completa bajo custodia estatal sin tratamiento especial. 6 meses después de su liberación, Derek regresó para hablar en un programa para delincuentes juveniles. Señoría, dijo, quiero contarles a estos chicos lo que aprendí sobre el verdadero poder. Creía que la placa de mi padre me hacía intocable. Creía que los jueces eran impotentes comparados con las fuerzas del orden. Estaba completamente equivocado. Se dirigió a los adolescentes. El verdadero poder no se trata de a quién conoces. El verdadero poder es la rendición de cuentas. Este juez me enseñó que nadie está por encima de la ley. Derek terminó la universidad y se convirtió en consejero. Su padre cumplió 18 meses en una prisión federal y perdió su puesto de sheriff. El nuevo sheriff, el capitán Rodríguez, pasó por mi despacho. Juez, el caso Martínez cambió todo en nuestro departamento. Cuando Derek te dijo que eras impotente, ¿qué pensaste? Pensé en todos los ciudadanos a quienes les dijeron que sus conexiones importan más que la ley. Decidí demostrarles que estaban equivocados. El verdadero poder no se trata de placas ni armas. El verdadero poder consiste en garantizar que la justicia se aplique por igual a todos. Derek Martínez aprendió que el poder judicial no es una simple joya. Es la base de la democracia misma. Su padre aprendió que llevar una placa no te coloca por encima de la ley. Mi padre solía decir, Frank, el poder sin rendición de cuentas es pura tiranía. La familia Martínez aprendió esa lección a las malas. Soy Frank Caprio. Recuerden, en Estados Unidos, la ley es el poder supremo, y nadie está por encima de ella. Gracias por escuchar y que Dios los bendiga.